Buenos días, buenas noches, espero que esté muy bien. Bueno, hoy hice eh, un par de diapositivas con la idea de armar un guía visual de supervivencia a la hora de estudiar sobre la inmunidad innata y también, bueno, para rendir exámenes, sea choice, sean orales. Yo creo que está muy bien organizado, sobre todo hacia lo que tenemos que apuntar. Así que bueno, empecemos. Bien, antes de todo, cuando nosotros vamos a rendir un examen oral, nosotros tenemos que ser muy prolijos o tratar de ser muy prolijos con nuestra presentación y bueno, nuestra defensa del tema. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar sobre la inmunidad innata, nosotros vamos a entender que todo ocurre por procesos que son en cadena. Entonces, bueno, los microorganismos y parásitos multicelulares van a causar daño tisular y ese daño tisular va, por supuesto, eh, reflejar una respuesta, ¿sí? Que es la inflamación. Y cuando nosotros definimos la inflamación, va a tratar de ser una respuesta estereotipada que involucra células y componentes humorales. Y ahí hablamos de las quimiosinas por un lado, la cetoquina por otro, como las telauquinas 1, 6, 4, ¿sí? TNF-alfa, que también es importante y clave en el proceso. El objetivo principal de la inflamación en el contexto que estamos hablando frente a esos microorganismos es restaurar la homeostasis, prevenir, eliminar o contener la infección, reparar o hacer ¿no? Obviamente después del proceso de la inflamación, hacer la reparación tisular y modelar la respuesta adaptativa. Nosotros no podemos definir inflamación sin mencionar que se trata de un mecanismo de homeostasis. ¿Por qué? Porque la inflamación, más allá de que sea un componente importante frente a la respuesta de la invasión de esos parásitos multicelulares y microorganismos multicelulares, también se trata de un mecanismo de control que si está demasiado exacerbado, el control, si está demasiado exacerbado, no vamos a tener respuesta. Pero si está eh, demasiado exacerbado y sin control, no vamos a tener la homeostasis. Entonces es sumamente clave la inflamación, pero también si es demasiado exagerada, ella puede ser una especie de daño a su organismo. Bien, entonces diferenciar, ¿no? La inmunidad innata versus la adaptativa, eso es clave para identificar las diferencias común y corrientes de ambas, porque eso se pregunta en el examen oral. Es bastante preguntable también en los choice de qué se trata la respuesta inmunidad, qué hace la inmunidad adaptativa, ¿sí? Entonces, básicamente nosotros tenemos 4 columnas, pilares importantes para diferenciar tanto la respuesta inmunidad como la adaptativa, que es el tiempo de respuesta, el reconocimiento, el tipo de reconocimiento, ¿sí? Distribución de esos receptores que van a reconocer, ya que todo de qué se trata en la inmunidad innata y adaptativa, o sea, per se del sistema inmune, todo se da por distribución de receptores, por reconocimiento de receptores, ¿sí? Nuestro organismo y nuestra respuesta inmune es una respuesta muy específica y también trabaja en equipo. Entonces necesita de que distintos procesos sean reconocidos por una secuencia de receptores para que así pueda generar distintas cascadas. Y también, ahora, probablemente el último pilar, la columna, que es la memoria inmunológica. Entonces, cuando vamos a hablar sobre inmunidad innata y inmunidad adaptativa, vemos que el tiempo de respuesta de la inmunidad innata es inmediata, ¿sí? Porque son componentes que son preexistentes eh, y estos van a censar. Nosotros ya nacemos con algunas características, mientras que la inmunidad adaptativa es una respuesta retardada, ¿sí? Existe un lapso de tiempo, ¿ok? Existe un lapso de tiempo para que esa respuesta pueda ocurrir. No es la primera respuesta frente a un microorganismo que nosotros estamos tratando de reconocer. ¿Ah? Eso es sumamente importante, ¿sí? Porque cuando nosotros estamos en contacto
con algo que se llama antígeno, que ustedes tienen que saber. Supongamos que nuestro cuerpo nunca tuvo contacto con este antígeno, entonces la respuesta adaptativa todavía no es una respuesta eficaz. Hay que procesar y hay que reconocer después, ¿ok? Y el reconocimiento de la respuesta inmune innata se trata a partir de motivos conservados, que son la familia de los RRPs, ¿sí? La superfamilia de reconocimiento de patrones, los pumps y los dumps, como pueden ver ahí, ¿sí? Y por otro lado, la inmunidad adaptativa se da por la alta diversidad que tiene tanto los TCR como el BCR, sumamente importantes y claves en la respuesta adaptativa, porque son ellos que por un lado van a tratar de dar la respuesta humoral, si estamos hablando de los linfocitos B, ¿sí? En la formulación y la síntesis de los anticuerpos, y por otro lado, los TCRs que van a servir para activar y señalar, digamos, la presencia de los linfocitos T. Eso es sumamente importante, ¿ok? Y sobre la distribución de receptores. En el caso de la inmunidad innata, nosotros vemos que no es un sistema clonal, ¿sí? No es un sistema clonal, no es policlonal. Son células del mismo linaje que van a expresar esos receptores idénticos que son receptores de la familia de reconocimiento de patrones. Mientras que la inmunidad adaptativa es clonal, ¿sí? Y cada clon expresa un receptor único, ¿ok? Eso acá que está interregular, para mí eso fue un error en la generación de las diapositivas. Así que, ante todo, es sumamente importante que vean bien la bibliografía oficial por donde ustedes estudien. En este caso, recomiendo el libro Abbas, que es muy conocido, y por otro lado, el libro del doctor Geffner, ¿sí? Muy conocido en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina. En la memoria inmunológica, sobre todo la memoria innata, nosotros no tenemos generación de memoria, ¿sí? Mientras que la respuesta adaptativa sí genera memoria. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque yo recién les comenté sobre el tema de los antígenos, ¿no? Cuando yo estoy tratando de reconocer algo que nunca tuve contacto. Entonces, la respuesta inmune adaptativa que va a generar memoria va a tratar de tener siempre como si fuera un chip, como si fuera una chispa, ¿sí? Que si nuestro cuerpo vuelve a tener contacto otra vez con el mismo microorganismo que reconoció allá atrás, ponerle 4 años, 5 años, 10 años o 20 años, nuestro cuerpo va a tener mecanismos para responder frente a ese mismo microorganismo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuáles son las estrategias? Por un lado, nosotros tenemos evasión, resistencia y tolerancia. Eso es totalmente preguntable en cualquier examen que vaya a rendir, sea un oral, sea un choice, porque básicamente es la forma que la respuesta inmune innata tiene para corroborar y para hacer con que nuestro cuerpo pueda responder frente a distintas infecciones. Entonces, por un lado, nosotros tenemos la evasión, ¿sí? Que trata de evitar el ingreso y la adhesión del microorganismo. Componentes que tenemos básicamente son las barreras anatómicas, como la piel, las uniones intracelulares. Por otro lado, las barreras químicas, que son moco, péptidos, antimicrobianos, ¿sí? El pH también y oscilaciones ciliares, bien como la flora normal o actualmente se dice la microbiota normal. Son barreras químicas. La resistencia se trata de destruir o de tratar de destruir al patógeno invasor, y de esos componentes tenemos dos componentes sumamente importantes que son, por un lado, efectores celulares, ¿sí? Y efectores moleculares. Moleculares, ¿por qué? Porque la respuesta inmunitaria tiene el sistema complemento, y ya hay clases subidas de ese tema acá, en nuestro canal. Y por otro lado, los efectores celulares son los fagocitos, ¿sí? O las células que actúan haciendo la fagocitosis, como los macrófagos y como los neutrófilos, y por otro lado la citotoxicidad por las células NK, ¿ok? Mientras que cuando pensamos en la tolerancia se trata de ser una resistencia tisular al daño colateral que nuestra, ¿sí? Respuesta inmune hace. Entonces, por un lado, los componentes que van a actuar son mecanismos antiinflamatorios para proteger el propio tejido, nuestro sistema, durante la batalla inmunológica. Bien, para que exista una homeostasis. Bien, entonces el arsenal
innato tiene dos componentes básicos que hay que saber sí o sí para cualquier examen que vayan a rendir, que por un lado es el componente celular y por otro lado el componente humoral. El componente humoral, a mí me gusta arrancar con él, porque muchas veces el alumno no razona y dice, no, ¿sabes qué? La respuesta humoral es solamente en la respuesta adaptativa. Y la verdad es que no. La respuesta adaptativa tiene un componente humoral, pero también la respuesta innata tiene un componente humoral, ¿sí? Por ejemplo, el sistema de complemento es un componente humoral, las citoquinas y quimosinas también, las proteínas de fase aguda y los mediadores lipídicos son componentes humorales que están presentes en la respuesta adaptativa, perdón, en la respuesta inmune, innata, ¿ok? La adaptativa, sobre todo tiene formación de anticuerpos, ¿sí? Disculpame por el error. El componente celular, por otro lado, que son células, componentes celulares van a ser leucocitos, neutrófilos, macrófagos, células NK, eosinófilos, células dendríticas convencionales en las plasmocitoides, ¿sí? Y células endoteliales, epiteliales. Vamos a ver que algunas células que están presentes en la respuesta inmuninata también pueden hacer una especie de hincapié, de link, de conexión, ¿sí? Con la respuesta adaptativa, pero a priori se sabe muy bien y se conoce muy bien que esos componentes celulares de la respuesta innata son ellos que están en la diapositiva. Bien, por favor, no confundan esos dos, digamos, pilares que son fundamentales para responder a cualquier pregunta que sean direccionadas sobre el componente celular en la respuesta innata, ¿sí? Como el componente humoral. Entonces es importante y es clave de eso de examen y las salas dendríticas convencionales son innatas porque muchas veces cuando ustedes vayan a estudiar o cuando estén estudiando el comienzo de la respuesta adaptativa, ustedes se van a dar cuenta que existen salas dendríticas y que hay un componente que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Que van a presentar X para nada, y van a ver eso muy bien. Ustedes van a ver que son células que son profesionales en el sentido de presentar. Ellas procesan y presentan, pero van a ver eso en la inmunidad adaptativa. Pero acá, muchas veces uno lee y no entiende que las células dendríticas convencionales también son parte de la inmunidad innata, ¿sí? Eh, pero no cumple su función, digamos, principal de ser puente que modula la respuesta adaptativa, ¿sí? Sí, la célula que va a cumplir, de hecho, el puente, como yo les comenté, el puente entre la respuesta inmuninata y la respuesta adaptativa es justamente las células NK, ¿sí? Las células NK, ellas hacen este hincapié, ¿ok? Esa conexión. Bien, entonces el reconocimiento se trata a partir de los receptores de reconocimiento de patrones, ¿sí? Que van a reconocer los pumps y los dumps, como están bien dichos ahí, como ustedes pueden ver, los pumps son patrones moleculares asociados a patógenos y los dumps son patrones moleculares asociados a daño, como por ejemplo moléculas endógenas, ¿sí? Son ahí liberadas por células propias debido al estrés, al daño tisular o necrosis, como por ejemplo lisis. Supongamos que tenemos una célula que se lisa, ¿sí? En ella va a existir varios componentes que van a salir. Y una vez que salen, nosotros vamos a ver que esos son gracias a esos patrones moleculares asociados a daño. Mientras que los pumps, nosotros vamos a ver que son patrimonios, son intrínsecos, ¿sí? Intrínsecos, no extrínsecos, son intrínsecos, exclusivos de microorganismos, esenciales para su sobrevida, ¿sí? Que son compartidos ahí por clases enteras de patógenos, ¿ok? Es sumamente importante tener en cuenta de que esos receptores de reconocimiento de patrones, ellos son expresados, ¿sí? Por células inmunes y no inmunes, ¿sí? Y también advierte que está existiendo una invasión, ¿ok? Bien. Bueno, después tenemos un pantallazo de la ubicación, digamos, de dónde se puede encontrar directamente esa conocida superfamilia de reconocimiento de patrones, ¿no? RRPs. Y ahí por otro lado tenemos distintos microorganismos como por ejemplo flagelina, cal, lipoproteína, ¿no? Son componentes de distintos microorganismos, ¿sí? Que están ahí teniendo contacto con receptores que están sobre todo en la superficie celular, ¿ok?
Acá tenemos a la membrana celular y acá tenemos, por ejemplo, LPS, que es característica de las células, perdón, de las bacterias negativas, ¿sí? Flagelina, lipoproteínas, ¿ok? Entonces, esos receptores van a estar sobre todo acá en la membrana celular, TOL1, TOL2, 4, 5, 6, ¿sí? Ellos van a estar en la superficie celular, en la membrana, y van a reconocer componentes extracelulares, componentes de bacterias extracelulares, ¿sí? LPS, flagelina, lipoproteína. Mientras que en el citosol, por acá, por ejemplo, tenemos el RIG, ¿ok? RIG, el NOD, también tenemos acá el AIM. Ellos son receptores que están a nivel del citosol, no a nivel nuclear, ojo con eso porque son cosas distintas, citosol y núcleo, están a nivel en el citosol, ahí, en el disuelto, ¿no? En el líquido, ¿sí? Acá del citosol, vemos que reconocen ARN viral, principalmente los RIGs, ADN de doble cadena, principalmente los AIM, y lo que van a tratar de hacer es inducir la formación del inflamasoma, que es sumamente importante en la respuesta innata, ¿sí? En el FKB. Ahora, miren acá y vean que en el edosoma nosotros tenemos acá el núcleo, ¿perfecto? Bueno, entonces acá también hay receptores de la familia de reconocimiento de patrones, ¿sí? Como TOL3, TOL7, ¿sí? TOL8 y el 9, que van a tratar de reconocer ácidos nucleicos, o sea, componentes virales, por ejemplo, que alcanza acá a nuestro núcleo celular, ¿sí? Que sí o sí va a tratar de utilizar la maquinaria para cumplir su ciclo replicativo, bien como también por otro lado tenemos componentes bacterianas, ¿sí? Que también pueden alcanzar a nuestra parte más interna en la célula, que es nuestro núcleo. Entonces, ellos van a reconocer a esos patrones y van a empezar a causar ahí una respuesta. ¿Bien? ¿Listo? La respuesta antiviral se viene por un lado con el perfil de las células dendríticas plasmocitoides y la presencia del interferón tipo 1, como ya hablamos en otros videos que están acá subidos. Es importante saber que las células dendríticas plasmocitoides, que parece que una estrella, ¿ves? Con varios bracitos, están ubicadas a nivel de la sangre periférica y también en los órganos linfáticos secundarios. Los sensores tienen ahí a la alta expresión del TOL7 y el TOL9 y tienen la capacidad extraordinaria, esas células tienen la capacidad extraordinaria para producir interferones de tipo 1, que son sumamente importantes para la respuesta antiviral. Por eso que ellas tienen, sensan, producen y vemos acá que el arma, ¿no? Importante como componente sumamente clave para la respuesta antiviral es el interferón 1, va a actuar directamente sobre la transcripción de genes para establecer ahí un estado o estadio, mejor dicho, antiviral. ¿Bien? Bien, entonces, como yo les comenté, la respuesta antiviral, acá tenemos el proceso de infección y detección, el virus va a tratar de ingresar, ¿sí? Material genético, va a activar sensores, porque obviamente ustedes tienen que saber las formas que hacen para ingresar el virus puede ingresar por endocitosis, ¿sí? Por lo general se acopla, y nosotros vamos a ver que se va a depositar el material genético del virus, ¿sí? Que puede ser DNA o RNA, ¿sí? Nunca los dos, nunca vas a tener una sola que tenga ARN y ADN, o es uno o el otro. Entonces, los receptores de la familia de patrones van a reconocer, ¿sí? A todo ese proceso y lo que van a hacer es que existe una producción y liberación, que es el número del paso 2, donde vemos que la célula infectada transcribe y secreta interferón de tipo 1, como ya hablamos, tanto alfa y beta, que van a tratar de frenar. Entonces existe una señalización, ¿sí? Parácrina, donde el interferón 1 se une a su receptor, acá, mira, ¿ves? IFNAR o IFNER, ¿sí? ¿Por qué? Porque la R identifica que es un receptor, ¿ok? Entonces es un receptor para interferón, va a hacer la conexión y cuando hace la conexión, lo que va a pasar en la célula vecina, ¿sí? Si produce un estadio antiviral, entonces a partir de receptores y de la formulación y activación de distintas enzimas, ¿sí? De procesos que estén ahí, sobre todo apuntando hacia la señalización, como por ejemplo el PKR, que inhibe la traducción de proteínas virales, la OAS, que activa enzimas que van a tratar de lisar ARN,
¿sí? Degradar, a dar, que van a tratar de hacer ahí la edición en el ARN viral, ¿sí? Y el MX que inhibe el ensamblaje y replicación. O sea, ¿qué me va a servir la respuesta del interferón? Me va a servir para bloquear la síntesis, ¿sí? Proteica del viral, digamos, y también, y también el cierre del ciclo replicativo de quién? Del virus, ¿sí? De los virus, ¿ok? El efecto secundario es que justamente el interferón él puede activar la célula CNK y eso incrementa aún más la expresión de las células de señal de clase 1, ¿sí? O sea, por un lado, activa la célula CNK y por lo otro también puede ahí aumentar la expresión de las células, como nosotros vimos, del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, que ustedes tienen que saber para lo que se viene, sobre todo en la respuesta adaptativa. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces ya les comenté un poco sobre la célula CNK, acá en otro video que yo subí. Tiene que saber las cosas más importantes de las poblaciones, como el CD56 branch, ¿sí? Y el CD56 DIM, porque las células CNK circulan en sangre, ¿sí? Y van a ser ahí como verdaderos policías, ¿ok? Primero saber la ubicación de cada población, dónde están ubicados, ¿ok? Tienes que saber eso, porque es totalmente preguntable en un examen oral y totalmente preguntable en un choice. Entonces, en un examen oral tienes que decir qué son las células NK, perdón, de qué se trata, qué hacen, ¿ok? Las poblaciones, cómo están, a dónde están, qué señalización, ¿sí? O qué receptores de señalización estimula activación e inhibición de esas células. Entonces, por ejemplo, la CD56 branch tiene ubicación sobre todo en los órganos linfoides secundarios, ¿sí? Mientras que el CD56 DIM tiene ubicación en la sangre y tejidos periféricos infectados, inflamados, ¿ok? La función principal de la CD56 branch es actuar como inmunoregulador, ¿sí? Alta producción de citoquinas como interferón de tipo gamma y interferón de tipo alfa. Mientras que CD56-DIM tiene la función ahí de actuar como citotoxinas. Ejecutan la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, que ustedes van a ver que tiene que ver la relación directa con las inmunoglobulinas, ¿sí? Y ahí cumple su función de muerte sobre el patógeno, ¿ok? Bien. El reconocimiento antigénico también es importante en el contexto, como yo ya les comenté, la respuesta adaptativa empieza a partir del momento que existe la presentación, a partir del complejo mayor de histocompatibilidad que es encargada de presentar en un contexto que ustedes van a conocer CD4, CD8, ¿sí? Mediante CMH de clase 1, mediante CMH de clase 2. Los BCR son receptores para linfocito B encargados de la respuesta humoral, de la respuesta adaptativa y la formulación, obviamente, de anticuerpos. Mientras que los linfocitos T, que tiene TCR, ¿sí? Y el tip está TCR, receptor del linfocito T, BCR, receptor del linfocito B. Acá, los linfocitos T, que tienen su receptor específico, ¿sí? Reconocen solo péptidos o solamente proteínas, ¿ok? Procesados. Y ahí procesado, ¿cómo? Ahí van a entender que existe un complejo mayor de histocompatibilidad que va a tratar de procesar y presentar, ¿bien? Mientras que los linfocitos B van a reconocer antígenos en su estado activo. O sea, que puede ser que no reconozca patógenos diferentes del TCR. Por ejemplo, el TCR, el linfocito T, reconoce solamente péptidos. El linfocito B reconoce proteínas, hidratos de carbono, aptenos, lípidos, etc. Es totalmente diferente del linfocito T que solamente reconoce péptidos, o sea, proteínas. Bien, obviamente en un contexto, acá el TCR en un contexto del CMH, ¿ok? Bien, perfecto, genial. Acá una cosa importante que yo no le dije son las células presentadoras de antígenos profesionales, que son conocidas como CPA, células dendríticas mieloides, ¿sí? Los macrófagos y los linfocitos B, ¿ok? Células presentadoras porque van a presentar, y van a presentar a quién, al TCR, sea al linfocito T, ¿ok? Bien, son especializadas, esas ya estamos en la casi última diapositiva. Dos cosas importantes que tienen que saber sobre el contexto de un examen oral es la inmunidad de mucosas, que sí o sí te van a preguntar porque es un momento importante relacionado con distintas cosas, incluso con las vacunas, ¿sí?
sitios inmunológicamente privilegiados y ahí tenemos cerebro, siempre pensar en eso, las cosas más importantes, cerebro, ojo, testículos, ovarios, interfase materno-fetal y preservación de la especie, porque, bueno, si nosotros pensamos que son sitios que necesitan de tener un determinado cuidado porque influye sobre nuestro linaje, obviamente no van a tener que sufrir, no van a poder sufrir muchos daños, ¿ok? Entonces las características son barreras físicas estrictas, por ejemplo, hematocefálica, ¿sí? Y que posee ahí nulo drenaje linfático. Microambiente es altamente tolerogénico y antiinflamatorio, o sea, van a presentar interleuquinas que van a tratar de bajar la inflamación, ¿sí? Y controlar, por otro lado, la presencia de los linfocitos T y su respuesta. Por ejemplo, TR, reguladores que son linfocitos T, reguladores que ustedes van a ver eso en la respuesta adaptativa, TGF-beta, que produce que el macrófago cambie su perfil a un perfil M2, ¿sí? Antiinflamatorio, y también la interleuquina 10 y el Fas ligando, que produce una especie de freno sobre la respuesta NK de los linfocitos T. Bien, mientras en la inmunidad mucosa tenemos las células M, que tienen baja capacidad degradativa, ¿sí? Y escaso glicocálex. Ellas actúan casi lo mismo, casi, no son iguales, pero casi lo mismo como las células dendríticas, pero a nivel de las mucosas, porque atrapan los antígenos intactos, ¿sí? Y hacen ahí el pasaje sobre la lámina propia, ¿sí? Y no tiene receptores para inmunoglobulina A, que también es importante para que sepan. Después, la inmunoglobulina secretoria, tenemos ahí un isotipo predominante, ¿sí? Sumamente importante porque va a tratar de neutralizar toxinas y virus sin inducir una inflamación severa, que eso no pasa en otras situaciones, ¿ok? Bien, entonces tiene que saber sí o sí los sitios inmunológicamente privilegiados, ¿sí? Tiene que saber por qué eso está relacionado con la preservación de nuestra especie. Y nada, es sumamente importante y totalmente preguntable, ¿ok? Ahí está la última diapositiva, la última filmina, que tiene que ver ahí la separación, digamos, entre columnas, por así decirlo, de cada componente y la respuesta, ¿no? Por ejemplo, infección viral, bacteria extracelular, patógeno intracelular, cómo va a actuar la respuesta inmune en ese sentido, ¿sí? A partir de qué receptor van a sensar y responder, ¿sí? El mediador que es clave, por ejemplo, infección viral, interferón de tipo 1, patógeno intracelular, interleuquina 2, interferón gamma, van a ver que eso hace la plasticidad de la respuesta adaptativa, ¿sí? Y la célula efectora, que es sumamente importante, porque ¿cuál es la célula que va a actuar frente a el patógeno que estamos ahí? En el caso del patógeno intracelular, el macrófago activado, las células NK potencializadas y el perfil TH1, que es característica sumamente importante y específica de la respuesta adaptativa. Bien, eso es todo. Yo espero que hayan entendido. Una clase sumamente importante porque es integrativa, es integradora, trata de traer todas las cosas sumamente importantes de la respuesta inmune, ¿sí? Que tiene que saber para que pueda entender ahí lo que va a pasar en la respuesta adaptativa y para que también pueda ir súper bien en sus exámenes. Bien, nos vemos pronto. Para mí es un gusto siempre poder estar acá a ayudar. Así que hasta luego.